El mito de Hércules. El mito de Hércules, antes de empezar directamente con él, vamos a hablar un poquito de lo que es un mito y qué pretende un mito. Yo creo que todas las personas nos preguntamos pues, quiénes somos, por qué me pasa esto, qué espera la vida de mí o qué espero yo de mí. Y a veces estamos un poco ahogados por lo cotidiano. Lo cotidiano es la prisa, el trabajo, las obligaciones, las necesidades, la subsistencia, los hijos, los padres. Y entonces no nos queda tiempo para reflexionar sobre ¿qué hago yo aquí? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Parece una pregunta un poco tonta, ¿no? ¿Quién soy? Pues soy fulano de tal. Pero claro, ¿yo quién soy? ¿Soy el que trabaja de lo que sea? ¿O yo soy el padre de familia? Claro, si yo soy el que trabaja de tal cosa, si un día cambio de trabajo, ¿qué pasa con mi identidad? Cambio. Y cuando mis hijos crezcan y ya se vayan, sigo siendo padre, pero mi mundo ya no es cercano a los hijos. Entonces, ¿qué soy? ¿Soy el que va con mis amigos y tiene aficiones de lo que sea? ¿Quién soy? Entonces, no es una pregunta tan fácil, porque el quién soy está detrás de todo eso que es lo que hago en la vida, lo que hago. Por eso, cuando estamos en un estado de tranquilidad, a veces, o andamos por un lugar, pues no sé, puede ser el campo, la montaña, tranquilos, alejados un poco de tanto ruido, a veces el alma se abre camino, ¿no? Ese mundo interior se abre camino y nos presenta inquietudes. Nos presenta preguntas. Luego volvemos y se nos borran. Pero esto que estamos comentando, que seguramente nos pasa a todos, en mayor o menor medida, esto pasó siempre a todos los seres humanos. Y hay una inquietud todavía más profunda, que es lo que diríamos nuestro mundo espiritual, si es que lo tenemos. Unos dicen que sí, otros no perciben nada. Tenemos un mundo espiritual al que podemos acceder y que necesita ser atendido, igual que necesita ser atendido el mundo físico. Y si no atendemos el mundo físico nos enfermamos, pero ¿y si no atendemos el mundo psicológico y espiritual? ¿No sobrevendría también una especie de angustia, quizá una angustia existencial? ¿O una angustia de no saber para qué vivo? Ante estas preguntas, estas cuestiones, ha habido seres humanos en todos los tiempos que tuvieron un grado de conciencia, un grado de despertar mucho mayor que el nuestro, mucho mayor. Y lo mismo que un niño que tiene poca conciencia no se da cuenta de las cosas de la vida, y un adulto sí, podríamos decir, bueno, un sabio, un maestro de sabiduría, seguro que se da cuenta de muchas más cosas que nosotros, que somos personas normales. Y esos maestros sabios, cito por ejemplo a Pitágoras, a Platón, a Aristóteles, maestros egipcios, maestros orientales, Confucio, el Buda, Jesucristo, tantos y tantos, que habrán seguramente experimentado estados de conciencia muy profundos, muy elevados, muy claros de lo que es la vida y para qué estamos aquí.
Y estos maestros, con las obras que nos han dejado, con los escritos que nos han dejado, ¿no obtendríamos seguramente respuestas a estas inquietudes que tenemos? Seguramente sí. Por eso la filosofía lo que hace es acercarse a los maestros y tratar de desentrañar eso que esconden sus escritos. Muchas veces los escritos son complejos porque están encerrados en símbolos, están encerrados en mitos. Mitos es una palabra griega que significa narración, leyenda, ¿no? Cuento. El mito es una narración que normalmente es fantástica. Aparecen seres monstruosos, aparecen situaciones increíbles, aparecen elementos que son inexistentes, ¿no? Como especie de seres que no tienen existencia, pero aparecen. Claro, cuando a lo mejor nos acercamos a un mito y hacemos una lectura superficial, puede ser bonito de leer, como quien lee un cuento. Pero quizá uno piense, bueno, estos mitos griegos, o sumerios, o de donde sea, qué fantasiosos que son, ¿verdad? Y no del bueno, pues es bonito, ya pasó, lo dejo y sigo. Pero parece ser, según nos dirían también estos sabios y maestros, que hay conocimientos muy profundos en la naturaleza, en el ser humano, que nos dan respuestas, que son conocimientos que no pueden estar al alcance de cualquiera. ¿Por qué? Pues por la misma razón que no pondríamos al alcance de un niño el jugar con elementos eléctricos. ¿Por qué? Porque es peligroso. Al no conocer puede ser perjudicial. Estos conocimientos profundos sobre la naturaleza, sobre el cosmos, ¿qué peligro pueden entrañar? Pues el peligro que pueden entrañar es que aquel que pueda ostentar ese conocimiento, si no tiene una preparación moral, puede usar mal el conocimiento para su propio egoísmo, para tener poder sobre los demás. Y claro, esa no es la intención de la transmisión del conocimiento. Por eso, para entrar en aquellas escuelas antiguas de conocimiento profundo, de misterios, había que pasar pruebas y a veces muy difíciles para probar el temple moral de una persona. Te voy a poner un ejemplo. ¿Pondríamos como tesorero a una persona cuya honradez no tenemos probada? Pues no. Como tesorero, como cajero de un banco, ¿no? Como gestor de negocios importantes donde se maneja mucho dinero, no deberíamos poner a una persona de dudosa moral. Claro. Entonces, en estas escuelas de misterios, cuando el conocimiento se quería divulgar para que la gente común pudiese tener un poco de conocimiento, se revestía de símbolos. Y aparecen los mitos. Los mitos aparecen con la intención de hablar directamente al alma, atravesando la barrera del intelecto. Porque el intelecto dice, uy, esto, qué cosa fantasiosa, uy, esto es mitología, esto no tiene realidad, esto es un cuento. Eso es lo que dice el intelecto, ¿verdad?
la intención del mito es atravesar esa barrera y poder acceder de una manera intuitiva al alma. De manera que el alma perciba sin que el intelecto frene. El mito de Heracles, como otros de los que hablaremos en estas jornadas de simbolismo, el mito de Heracles encierra muchísimos símbolos que van a hablar al alma humana directamente, a cada uno, porque Heracles somos cada uno. Yo soy Heracles, tú eres Heracles, tú eres Heracles. Todos los seres humanos estamos reflejados en ese mito. Por lo tanto, el mito de Heracles no es algo ajeno a mí. El mito de Heracles me está hablando a mí, pero a la parte profunda mía que quiere saber, que quiere encontrar respuestas profundas acerca de la existencia. Y quiero también resolver a través del mito o encontrar qué hago conmigo. ¿Qué hago conmigo? Porque a veces no sé dominarme, no sé qué tengo que hacer, no sé qué decisión es mejor. Y entonces estoy desorientado. El mito me tiene que servir para orientarme. Vamos a entrar de lleno en el mito y vamos a ir desgranando algunos de los símbolos, porque tiene muchísimos, ¿no? Antes de que Heracles nazca, ya ocurre algo, diríamos, maravilloso, ¿no? Simbólico. Y es que un rey llamado Anfitrión pretende a una mujer bellísima que se llama Almena. Almena, que recientemente sus hermanos han sido asesinados, le pone como condición al rey Anfitrión que si quiere la mano de ella, si quiere su mano, tiene que vengar la muerte de su hermano. Y entonces Anfitrión sale del palacio con todos sus soldados a buscar y a enfrentar y a matar a los asesinos del hermano de Almena. En ese tiempo que está fuera, y como Almena era tan bella, Zeus se enamora de ella. Zeus, el padre de los dioses. Y para yacer con ella, adopta la forma, la fisonomía de Anfitrión. Y se acuesta con ella. Claro, ella ve llegar a su marido, bueno, creía que era su marido, era Zeus, le resulta un poco extraño verlo venir un poco pronto, pero entiende que ya está resuelto el asunto de la venganza. Y esa noche yace con él. Claro, al cabo de muy poco tiempo viene el verdadero marido, Anfitrión. Y viene como si viniera de nuevo, o sea, de nuevo, ¿no? Quiero decir, no que ya estaba y mañana viene, no. Vengo de... y aquí estoy. Y claro, quería yacer con ella también. Y así ocurre. Aquí, antes de continuar, podíamos hacernos una pregunta y una reflexión. ¿Cómo es que Zeus, el padre de los dioses, yace con una mortal, siendo que él tiene su esposa divina, que es la diosa Hera? ¿Cómo puede un dios ser infiel a su mujer? Diría
diríamos que no es un ejemplo para los mortales, claro, para nada. Y no fue Almena la única con la que yació, hubo muchas. Claro, esto podríamos decir, ¿quiere decir algo? Algo querrá decir. Zeus es el padre de los dioses, ¿verdad? Zeus es el espíritu, el gran espíritu. Cuando el espíritu desciende a la materia mortal y yace con ella, cuando el rayo de Zeus, ¿no? El símbolo del rayo de Zeus, entra en la materia, bajo el símbolo de yacer con ella, está queriendo decirnos que el espíritu entra en toda la materia y la vivifica. Toda la materia, todo el cosmos, está impregnado de vida. Esa vida, ese espíritu que hay detrás de todo, es el espíritu de la divinidad, Zeus. Por eso, no es que sea un Dios que se acuesta con todas, porque es infiel. Es un símbolo también. Y además, muy bonito. Muy bonito. Platón decía que los mitos entrañaban cierto peligro porque el pueblo que no es muy docto, digamos, no es muy reflexivo, cuando el pueblo recibe, lee o se le escenifican estos mitos, el pueblo lo toma al pie de la letra. Y claro, no es esa la intención. Por eso los mitos se necesita adentrarse con un espíritu de un poco de desentrañar el misterio. Bueno, seguimos con él. Claro, Almena es fecundada por un dios y también por un mortal, por su marido. Cuando Almena se entera de lo que ha ocurrido, va a la divino Tiresias a preguntarle qué debe hacer. Y Tiresias le dice que va a engendrar un hijo de un dios. Y por lo tanto es mejor que no haga nada. Y que tampoco haga nada que no se enfrente a su marido. Porque su marido no sabía nada tampoco. Y su marido no tiene la culpa de que Zeus haya descendido. Entonces, ella tiene dos hijos. Uno de ellos será Heracles. Heracles, claro, cuando en el Olimpo el Consejo de los Dioses recibe la noticia de que Zeus ha tenido un hijo con una mortal, Hera, su mujer, se enfurece muchísimo. Y a partir de ese momento ella va a hacer lo posible por que Heracles no sobreviva. Y cuando era pequeñito en la cuna, Hera le va a mandar dos grandes serpientes para que estrangularan a Heracles. Y Heracles, estando en la cuna, cuenta el mito, que tal era su fuerza que coge a las serpientes y las estrangula. Esto ya daba muestras de la fuerza, del poderío que iba a mostrar este héroe. Héroe, por cierto, héroe significa que tiene una parte mortal y una parte inmortal.
Heracles encarna el prototipo o el arquetipo del héroe, porque tiene una parte mortal y otra parte inmortal. Pero el mito nos quiere hacer notar que nosotros también tenemos una parte mortal, que es este cuerpo, que sabemos que va a morir, pero tenemos una parte inmortal, una chispa inmortal, que es ese mundo espiritual al que no tenemos un fácil acceso, porque la parte mortal tira mucho de nosotros. Pero todos los maestros de todos los tiempos lo que han buscado ha sido enseñar, instruir a los seres humanos para poder hacerles cada vez más conscientes de esa parte espiritual. La filosofía es amor a la sabiduría. Entonces la filosofía es como un camino de acercamiento a través de múltiples pruebas, como Heracles, pruebas, conocimientos, experiencias, investigaciones, para poder trabajar con la parte mortal nuestra y que no nos atrape tanto. De manera que la parte espiritual nuestra, poquito a poco, pueda ser más presente en nuestra vida y llegue, ¿por qué no?, a regir nuestras decisiones. Que no sea la parte animal nuestra, como decíamos antes, que no sean nuestras pasiones instintivas las que rijan nuestra vida, lo cual da lugar a malas decisiones, sino que poco a poco nuestra parte más elevada sea la que pueda regir nuestra vida. Heracles, a lo largo de toda su juventud, va a ser educado por parte de su padre, el rey, va a ser educado con los mejores maestros. Le van a educar en las artes de la guerra, le van a educar en la música, en el amor al conocimiento de su época. Y va a crecer fuerte, va a crecer poderoso, va a crecer lúcido. Pero claro, va a crecer con esa condena de parte de la diosa Hera de que en algún momento Hera tendría que acabar con él. Mientras tanto, él va viviendo, se casa, tiene 2 hijos, pero ahí va a intervenir Hera y le va a mandar, le va a inducir un estado de locura, de enajenación mental, de manera que va a matar a su mujer y a sus 2 hijos. Claro, cuando se da cuenta, se horroriza. Va a consultar a Apolo, al oráculo de Delfos, ¿no? Y Apolo, a través de la Pitia, de la pitonisa, le dice que para purgar ese mal, aunque había sido inconsciente, ¿no?, por la locura inducida por Hera, va a tener que realizar una serie de trabajos muy difíciles, pero que a través de ellos se puede redimir. Y entonces es mandado con un rey para ponerse a su servicio. Ese rey que conocía la fama de Heracles y que sabía que Heracles hubiera debido ser el rey y no él, pero hubo ahí una serie de circunstancias que forzaron a que Heracles naciera más tarde. Y entonces este rey fue rey, o sea, este hombre fue rey, pero odiaba a Heracles.
Entonces es puesto al servicio de este rey. Y él le va a someter a las 12 pruebas, que son las 12 pruebas conocidas de Heracles, que tienen relación en una clave astronómica con el recorrido del Sol, que es Heracles, por los 12 signos zodiacales. O sea, el mito no este, sino la mayoría de los mitos tienen varios niveles de interpretación. Según en qué nivel estemos leyéndolo, el aprendizaje es uno u otro. Cuando lo leemos en clave moral, es decir, que se refiere al ser humano, al comportamiento humano, vamos a obtener un conocimiento de nosotros mismos. Pero cuando somos capaces de leerlo en clave astronómica, cosa que es muy difícil, y que yo no lo sé, por lo menos de momento, el desenlace de las pruebas nos está dando un conocimiento del Sol en el recorrido por ese cinturón zodiacal. O sea, el conocimiento astronómico está encerrado también en símbolos. Nosotros vamos a entrar en la clave moral, que es la que, diríamos, nos afecta directamente. La primera prueba que le va a poner Euristeo, que es el nombre del rey, es enfrentarse a un gigantesco león, el león de Nemea. Nemea era una región y ese león era una fiera poderosísima, muy fiera, que estaba asolando el territorio y matando personas, animales, causaba terror. Este animal tenía la particularidad de que las armas no podían hacerle daño. Era tal la dureza de la piel que era prácticamente imposible de matar. Heracles tiene que enfrentarse con él. Heracles lo persigue, pero el león siempre se escapa. Y cuando entra en su guarida, Heracles entra para matarlo, pero el león se escapa, porque la guarida tiene otra salida. Cuando Heracles se da cuenta, puede cerrar con rocas esa otra salida. Y entonces entra en la guarida y saca al león. Saca al león y en una lucha terrible con él, al final, abriéndole las fauces, logra matarlo. Y lleva al león al rey para presentárselo como prueba de haberlo conseguido. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos está diciendo con esto de matar al león? El león, con esta fiereza, simboliza esa parte fiera que tenemos nosotros dentro, como puede ser el orgullo, la vanidad, la prepotencia, esas facetas violentas nuestras que cuando quisiéramos adentrarnos en un camino de saber quién soy, de conocer la vida, de conocer cuáles son mis potencialidades, ¿no? Cuando quisiéramos entrar en ese camino, si vamos llenos de orgullo y vanidad, no podemos empezar. Nos ponemos un freno a nosotros mismos. Esta prueba, el vencer en esta prueba, nos está diciendo que Heracles vence su violencia interior, vence su orgullo y tiene que comenzar este camino, estas 12 pruebas, con humildad. Y nos está queriendo decir que nosotros también, en ese mismo camino, porque somos Heracles también, tenemos que
andar con humildad. Una segunda prueba es enfrentarse con un animal monstruoso, que es la hidra de Lerna. La hidra es un animal fantástico también, claro. Es una especie de dragón que tiene 9 cabezas, 9 fauces, pero además desprenden un aliento mortal, venenoso. Heracles tiene que enfrentarse y matar a la bestia. Claro, tiene que contener la respiración cuando entra en la lucha. Entra en la lucha y corta la primera cabeza. ¿Y cuál es su sorpresa? Que de ese cuello cortado nacen 2 cabezas. Y cada vez que cortaba una, nacían 2. Ahí el mito, pero los mitos, el mismo mito según las versiones cambia mucho. Aquí una de las versiones dice que un sobrino suyo, o sea, hijo de el hermano, ¿no? Un jovencito, de vez en cuando le acompañaba y le servía, una especie, diríamos, de escudero, ¿no? De ayudante. Y entonces, esta versión del mito dice que se le acerca con una antorcha. Y entonces Heracles coge la antorcha y donde ha cortado la cabeza, cauteriza la herida. De manera que ya no vuelve a crecer otras cabezas ahí. Y entonces se da cuenta que esa es la manera. Cortar la cabeza en una lucha tremenda, claro. Y aplicar el fuego. Y consigue matar a la bestia. ¿Qué querrá decir esto? Pues nos dice la interpretación del mito, la interpretación de carácter moral, que esa bestia también la tenemos dentro. Y son esos defectos que afloran y que con el tiempo creemos haberlos vencido, pero vuelven a salir. Y vuelven a salir, ¿por qué? Porque no hemos cambiado nuestra forma de vivir. Y si no hemos cambiado nuestra forma de vivir a una manera más pura, y el fuego nos está hablando de la purificación, o sea, de cuando se corta un defecto, se corta quiere decir se enfrenta a un defecto. Si uno no lleva una vida acorde a una ética en el comportamiento, una vida que busca la pureza, que la busca por lo menos, ese defecto vuelve a salir otra vez, ¿no? Como cuando decimos no es un defecto, es otra cosa, pero fumar, por ejemplo, ¿no? Uno dice, bueno, se acabó, y uno deja de fumar. Pasa un tiempo, a lo mejor pueden pasar meses o años, y un día uno sin darse cuenta, una fiesta, unos amigos, un café, un tal, un cual, y coge. ¿Qué pasó? ¿No dejaste de fumar? ¿No cortaste la cabeza? Sí. Pero no quedó cauterizada la herida, no quedó cerrada. Quien dice eso, pues dice cualquier otra faceta del ser humano que requiere luego una vida acorde, lo más cercana a la pureza. Una siguiente prueba sería enfrentarse con las aves, los pájaros del lago Estínfalo. Qué nombres más bonitos, ¿no? El lago Estínfalo. Son unas aves que tienen garras de bronce, pico de bronce,
y plumas algunas de bronce. Esas aves vivían en el entorno de un lago donde había arboleda, un bosque, y se escondían allí. Y salían y con sus plumas las dejaban caer y mataban a la gente. Y con sus picos acerados y sus garras mataban a la gente. La prueba consiste en acabar con estas aves. Heracles va con su arco dispuesto a matar las aves, pero las aves se esconden. Cuando él aparece, se esconden. Es imposible verlas en la frondosidad del bosque. Cada vez que va, se esconden. ¿Cómo puede matar a esas aves? Y aquí aparece Atenea, la diosa Atenea. La diosa Atenea representa el conocimiento. Ese conocimiento que siempre nos va a ayudar a resolver las situaciones. Cuando uno tiene que resolver algo, necesita conocer. Necesita conocer cómo hacer, cómo enfrentar. Conocimiento. Bueno, pues aparece Atenea. Y Atenea le otorga unos címbalos, que son como una especie de castañuelas metálicas de bronce, cuyo sonido atraía a los pájaros. Gracias a esos címbalos, atrae a los pájaros y con el arco puede acabar con las aves. ¿Qué nos está queriendo decir? Porque algo que se esconde. Estas aves que destrozan, que matan, son como nuestros defectos, nuestras pasiones, nuestro comportamiento a veces negativo, que hace daño a la gente que nos rodea. Pero muchas veces esos defectos, esos vicios, ese mal comportamiento, no lo consideramos como tal, porque está escondido detrás de, por ejemplo, nuestra forma de ser. Uno dice, no, yo soy así, es que tengo genio, yo tengo este carácter, y yo soy así. Y uno hasta lo dice como si fuera enorgulleciéndose de que yo soy así. Esta es mi manera de ser. Claro, pero visto desde el otro lado, de las personas que nos tienen que soportar, pues seguramente no es tan agradable. Y más, muchos defectos nuestros se disfrazan hasta de espiritualidad. Se disfrazan, se esconden detrás de ropajes de espiritualidad. Entonces, hay que sacarlo. Gracias al conocimiento que nos proporciona, diríamos, Atenea, que proporciona la sabiduría, para acercarnos a esos defectos que tenemos que están disfrazados. Hay que encontrarlos y enfrentarlos. Estas tres primeras pruebas forman un ciclo en el cual Heracles va a tener que matar cosas dentro de sí mismo. Luego vienen otras tres pruebas que representan otro ciclo diferente, en el que Heracles, en vez de matar cosas en su interior, va a tener que modelar o va a tener que desarrollar. O sea, va a tener que desarrollar virtudes. Tres pruebas. Primero, para enfrentar, matar dentro de sí mismo. Y las tres siguientes para modelar o desarrollar virtudes. Y entonces, la siguiente prueba es enfrentarse contra un gran jabalí.
el jabalí de Erimanto. Erimanto son unas montañas donde se escondía el jabalí. Un jabalí muy poderoso que bajaba a las aldeas y lo destrozaba todo. Este jabalí va a tener que ser apresado por Heracles. No muerto, apresado. Lo que hace Heracles es perseguirlo día y noche durante días y días y días, sin parar, hasta que el jabalí cae agotado. Y Heracles, que claro, Heracles es muy fuerte, muy poderoso, Heracles puede coger al jabalí y llevárselo a mostrárselo al rey. Pero no lo ha tenido que matar. Ahí, ¿qué ha tenido que desarrollar Heracles? ¿Cuál es la prueba? La prueba es desarrollar la resistencia, persistir en el empeño, como cuando uno quiere conseguir un sueño, conseguir un proyecto, ¿verdad? Quiere resolver una situación y a veces nos entregamos a la pereza, a la desgana, al desaliento, cuando no nos sale enseguida. Pues esta prueba nos está diciendo, nos está hablando de la resistencia. Hay que seguir hasta conquistarlo. La siguiente prueba hace referencia a una cierva que vive en unas montañas, las montañas erinias. Es una cierva muy bonita que tiene los cuernos de oro y está consagrada a la diosa Artemisa. Artemisa es la diosa de la naturaleza, pero en estado puro, la naturaleza en estado puro. Claro, está consagrada a ella y no se la puede dañar. La tiene que conseguir, la tiene que atrapar. Heracles va tras ella y pasa meses persiguiéndola, porque se escabulle y cuando cree que la tiene, ya no está. Pero él va siguiendo pequeños rastros, alguna ramita rota, alguna huella, algo que le pueda dar señales de por dónde está. Al final, cuando va a vadear un río, como está un poco despejado, con su arco lanza una flecha y la flecha, sin herirle, queda como entrelazándole las patas y la hace caer. Y ahí la coge. Y sin dañarla, se la presenta al rey. ¿De qué nos está hablando en esta prueba? Nos está hablando de la constancia. La constancia para perseguir sueños. Es muy parecida a la prueba anterior. La constancia para perseguir sueños sin que esos sueños desaparezcan de nuestra conciencia, porque a veces en buenos momentos que tenemos, de pronto nos lanzamos a un sueño, a un proyecto, y de pronto la vida, ¿no? La hojarasca del bosque nos hace olvidar, y de pronto desaparece. Y un día uno recuerda, uy, pero si yo hubiera querido tal cosa, ¿no? Pero se me olvidó, se me pasó el tiempo, se me pasó la edad, ya pasó. No. Nos está hablando de la persistencia, de la constancia. Es un desarrollo de una virtud. La siguiente prueba es enfrentar a un toro.
el toro de Creta. El toro de Creta también es un animal formidable. Es un toro también que asola la región. Dicen que este toro, la historia de este toro fabuloso, comienza cuando el rey de Creta le pide al dios del océano que le mande un animal, y ese animal se lo sacrificará en su honor. El primer animal que llega llevado por el mar es el toro, este toro. Y cuando el rey Minos, ve un toro tan maravilloso, era el mejor toro que había visto, piensa que ese toro no lo quiere sacrificar, que ese toro mejor lo lleva a sus establos y le sacrifica a otro, ¿verdad? Pero claro, el dios del mar se enfurece. Y entonces lo que hace es hacer que la mujer del rey Minos se enamore de ese toro. Y en el toro crea también una pasión por la mujer del rey. Con lo cual ambos yacen juntos. Y de esa unión surge el Minotauro, una bestia que tiene cuerpo de toro y cabeza humana. Una bestia muy feroz que el rey Minos no quiere matar porque es, diríamos, un hijo, entre comillas, de su mujer, pero tampoco lo puede dejar libre. Y entonces lo encierra en el interior de un laberinto. Y esto daría lugar a otro mito, el mito de el Minotauro. Y ahí aparecerá el héroe Teseo, y bueno, otro mito. Bueno, pues este toro tiene que ser atrapado por Heracles. Atrapar un toro. Difícil, por la fiereza del toro. Este toro, al final, después de una lucha tremenda, es atrapado por Heracles y es, diríamos, neutralizado su furor y presentado al rey. Claro, luego es dejado en libertad. ¿Qué representa este toro en este camino de pruebas? Este toro representa las pasiones, la fuerza, el genio que todos llevamos dentro y que no hay que matarlo, ¿no? Ese genio a veces, ese furor que a veces tenemos para hacer las cosas, no hay que matarlo, hay que canalizarlo, o sea, hay que domarlo, ¿no? Como diríamos, un torrente de agua que puede destrozar todo a su paso, no hay que pararlo. Hay que canalizarlo. Pues el ser humano también, todas sus fuerzas tremendas, quizá muchas veces desatadas, no hay que neutralizarlas. Hay que modularlas y darles un canal adecuado. Con esto se cierra este segundo ciclo de 3 pruebas más. Todas estas 6 pruebas se dan dentro de el Peloponeso, la tierra de Heracles. ¿Eso qué quiere decir? También nos está diciendo que se dan en la propia tierra de Heracles. O sea,
en tu propio mundo interior, en tu propia tierra. Todo ese trabajo lo has de hacer contigo. La siguiente fase, las 3 pruebas siguientes, van a consistir en poner al servicio de la sociedad todo tu potencial. El héroe siempre, todos los héroes, no solo Heracles, todos los héroes tienen una primera fase de trabajo consigo mismo. Y en una siguiente fase, el héroe tiene que salir al mundo y tiene que brindar al mundo todo eso que él ha aprendido, todo eso que ha conseguido dominar, eso que ha conseguido matar en otros casos. Y por eso estas 3 pruebas que van a venir son, diríamos, de carácter social. Va a tener que hacer algo por los demás. La primera prueba de este ciclo será limpiar los establos del rey Augias. El rey Augias tenía unos establos enormes, enormes, porque tenía una cantidad de ganado inmensa, pero no había limpiado los establos en más de 30 años. ¿Cómo estarían esos establos? La prueba consistía en limpiarlos. Podría ser fácil, ¿no? Limpiar, bueno, pues vamos limpiando, pero no era tomarse el tiempo que costara. Había que limpiarlos antes de la caída del sol. O sea, en el mismo día, antes de la caída del sol. Heracles piensa que puede hacer y entonces se da cuenta de que cerca del lugar, por cerca del lugar, pasan 2 ríos. El río Alfeo y el río Peleo. Heracles se dirige a el genio tutelar de cada río, una especie de espíritu que rige a los ríos y les pide permiso para llevar las aguas, para desviar las aguas y llevarlas, juntando ambos cauces, llevarlas hasta los establos donde abriría completamente las puertas de entrada y de salida para que la corriente se llevase toda la suciedad. Los genios de los ríos le dan su aprobación y así lo hace. Y casi en un momento, diríamos, antes de la caída del sol, todas esas inmundicias son arrastradas al mar. Con lo cual la prueba está cumplida. ¿Cuál sería la lectura moral que podríamos hacer, ¿no? ¿En qué me afecta a mí, podríamos decir cada uno de nosotros? Nos podríamos fijar que está limpiando residuos. Todos, a lo largo del tiempo, hemos ido acumulando rencores, hemos ido acumulando malos recuerdos, angustias, miedos, cosas que se han ido quedando en nuestra memoria, en nuestra conciencia, y de hecho cada vez que lo recordamos, contándoselo a alguien o reviviéndolo, algo dentro de nuestra alma nos trae dolor. Este mito o esta prueba nos está diciendo que para caminar, para avanzar, para acercarnos a ese mundo del espíritu del que hemos hablado, necesitamos limpiar todos los residuos psíquicos, mentales que hemos ido guardando. Hay que limpiarlos. Y uno siente como que se libera de un peso. Limpiarse de esos residuos no quiere decir olvidar lo que aprendí con aquellas experiencias. Seguramente algunas o muchas me causaron dolor. Aprendí lo que tenía que aprender
pero el recuerdo ya no sirve. Me quedo con la experiencia, pero dejo el residuo. La siguiente prueba, también de carácter social, hace referencia a unas yeguas, las yeguas del rey Diomedes, unas yeguas que en el reino de Diomedes habían transgredido la ley natural de manera que comían carne humana. Es una transgresión de lo natural. Y este rey tenía apariencia de hospitalario porque invitaba a mucha gente, a súbditos, a príncipes, pero era un engaño. Era un engaño. Y cuando se confiaban, pues los mataba y daba sus cuerpos a las yeguas. Y las yeguas se los comían. Heracles llega a este reino, es recibido con todos los honores por el rey, pero él se da cuenta del engaño. Se da cuenta del engaño y se da cuenta de lo que está pasando. Y cuando el rey lo va a matar, él se revuelve y él es el que mata al rey. Y coge el cuerpo del rey y se lo da de comer a las yeguas. Y las yeguas, al comerse ese cuerpo del rey, vuelven a su estado natural. Vuelven a ser yeguas normales. Parecería ser como que un maleficio provocado por el rey las había sacado de su estado natural. Y con esto pasa la prueba también. ¿Y qué nos está queriendo decir con esto? Nos está queriendo decir que muchas veces nosotros transgredimos también la ley. Muchas veces porque no conocemos la ley. No conocemos la ley que rige a un ser humano y que le lleva a hacer lo que tiene que hacer y no lo que quiere hacer o lo que sus instintos primarios quieren hacer. Entonces, muchas veces transgredimos la ley y por eso nos salen las cosas mal. Y luego nos vienen consecuencias, lo que los hindúes llamarían el karma. Nos vienen consecuencias muy negativas y pensamos que la vida nos trata mal. Y no es que nos trate mal, son las consecuencias de las transgresiones de la ley. También nos habla de ese espíritu de atención que pone Heracles para darse cuenta de lo que está pasando. Muchas veces nosotros vamos por la vida dormidos, y no nos damos cuenta de las cosas. Este mito nos habla de la atención a todo lo que pasa. Y pasa la prueba también. Con esto tendríamos las otras dos y nos faltaría la tercera prueba de carácter social. La tercera prueba consiste en robarle el cinturón a Hipólita, la reina de las Amazonas. Las Amazonas, seguramente conocemos algunas historias de estas mujeres guerreras que en ese espíritu belicoso, pues muchas veces atacaban pueblos y aldeas solo por el espíritu belicoso. Y además eran muy fuertes porque estaban muy unidas. La prueba consiste en arrebatarle el cinturón a la reina.
Heracles se presenta y es recibido por Hipólita. Y Heracles se muestra seductor, amable, cortés, de tal manera que la reina admira a un personaje así. Y cuando él le pide el cinturón, ella se lo da, utilizando la seducción, la amabilidad, la cortesía, la cordialidad. Claro, la diosa Hera, que está atenta a todo lo que pasa, considera que esa prueba no está pasada, porque era muy sencillo hacerlo así. Y entonces desciende y encarna como una amazona. Y entonces hace correr el rumor de que Heracles quiere raptar a la reina. Claro, eso subleva a todas las amazonas y emprenden la lucha contra él. Pero claro, ya no tiene el cinturón su reina. Ese cinturón era el que formaba la unión del pueblo de las Amazonas. Era el símbolo de la unidad de las Amazonas. Sin ese símbolo están descoordinadas, están desunidas, y el ataque a Heracles se hace de una manera tan desordenada que Heracles puede vencer. Con lo cual pasa la prueba también. Voy un poco rapidito, por la hora. Las otras, bueno, faltan 15 minutos para las 9. Las otras... las 9 ya, no. Yo iba a decir, no, tranquilo, con todo el tiempo que necesites. Voy rapidito. Las otras 3 pruebas tienen un carácter mágico, mistérico. Y se van a producir fuera... Pero entonces, ¿cuál era el aprendizaje de esta última prueba? ¡Ay, perdón! Claro, en esta última prueba nos está queriendo decir, cuando un ser humano enfrenta una situación difícil, no siempre hay que embestir la situación de una manera a través de el choque, ¿no? Muchas veces hay que abrirse camino en la vida con la cortesía, con la amabilidad, y muchas veces se consigue más con las armas de la cortesía y la amabilidad que de otra manera. Entonces nos está hablando del poder que tienen estas capacidades que hemos de desarrollar. Claro. Las otras 3 pruebas son de carácter mistérico porque se dan en un espacio y en un tiempo fuera de lo común, donde no se sabe cómo acceder a ese espacio porque no hay camino que lleve a ese lugar, está en otra dimensión. La primera prueba es descender al Hades, a los infiernos, y vencer al guardián, que es el can cerbero, el perro guardián, que tiene 3 cabezas muy feroces y que está además en el inframundo. ¿Cómo se llega al inframundo? ¿Por dónde se va? Si es otra dimensión. Pues va a ser la diosa Atenea la que le va a guiar hasta las puertas del inframundo. Y luego el dios Hermes el que le va a conducir hasta el can cerbero. Claro, entrar en el mundo de los muertos sin morir y luego salir, eso no está al alcance de ningún mortal. ¿Cómo se hace? Hércules consigue entrar gracias a la ayuda de los dioses. Lucha con el can cerbero, no puede con él, pero se da cuenta que está luchando en el territorio de él. Y por eso es prácticamente invencible.
Lo que hace Heracles es sacarlo del inframundo a la luz. Y a la luz el monstruo pierde su poder y lo vence. Cuando lo vence, luego lo deja ir. Con esto nos está hablando de esos miedos profundos que están en nuestro inframundo, que no queremos saber de ellos, y que están ahí, y desde ahí están causando angustias, están causando situaciones muy desagradables, pero no queremos acercarnos, están en nuestro inframundo, en nuestro inconsciente. Esta prueba nos está diciendo, llegado a este punto, habiendo vencido en las demás, hay que entrar ahí. Tenemos que entrar en nuestro inframundo y sacar esos miedos a la luz, porque a la luz es como podemos vencerlos, es como podemos trabajar con ellos para ir disolviéndolos. En la siguiente prueba va a tener que recoger unos rebaños del rey Gerión. Esos rebaños se encuentran más allá del lugar conocido. Se encuentran allende los mares, en ningún lugar donde haya ido ningún ser humano. Allá tiene que ir Heracles para conseguir esos rebaños y traérselos hasta Grecia. Cuenta el mito que se adentra por las aguas de ese mar que hoy conocemos como Mediterráneo. Pero ese mar estaba cerrado por una gran montaña allá en el confín del mar. Y Heracles tiene que derribar la montaña y crear un paso para salir. Es lo que nosotros conocemos como Estrecho de Gibraltar, que también se llama las columnas de Hércules. Porque Hércules fue el que abrió ese paso y diríamos que en honor de eso, de ese hecho, pues es conocido como las columnas de Hércules. Consigue llegar hasta donde está el rey Gerión, puede robarle los rebaños y en un viaje larguísimo, la prueba no es robarle los rebaños, la prueba es mantener vivo todo el rebaño a lo largo de una travesía muy, muy, muy difícil y muy, muy larga. Heracles lo consigue y esta prueba nos está hablando de que una vez hemos conseguido algo, un logro, una virtud, hay que cuidarla a lo largo de una vida a veces llena de situaciones difíciles, a lo largo del tiempo, para que ese logro que hemos conseguido no se pierda, no se oculte, no se disfrace, no se olvide, no. Cualquier valor que hemos desarrollado, cualquier virtud, hemos de poder mantenerla. Y por último, ya terminando, Heracles tiene que ir a por las manzanas de las Hespérides. Son 3 manzanas que justamente regaló Hera a su marido Zeus. Tiene que robarlas del jardín y presentárselas al rey. Claro, esas manzanas no están en cualquier lugar. Están en el jardín de las Hespérides, custodiada por una especie de monstruo que es como un gran dragón, enroscado al árbol donde están las manzanas. Son manzanas de oro. Estas 3 manzanas representan esa tríada, diríamos, divina, esa parte más elevada que todas las religiones, filosofías, la representan con una trinidad, ¿no? La parte más elevada es como una trinidad.
tiene que robarlas y presentarlas. Cuando va en camino, se encuentra con el titán Prometeo. La historia de Prometeo es muy bonita, en otro momento la contaremos. Prometeo es el que trae el fuego al ser humano. El fuego del entendimiento, el fuego de la razón, el que trae el conocimiento a los seres humanos. Pero se lo tiene que robar a los dioses. Y al ser robado a los dioses, Zeus lo castiga y lo encadena a una montaña, de manera que todos los días un águila le devora las entrañas. Heracles lo ve, se apiada de él y lo libera. Y Prometeo le dice por dónde puede encontrar a alguien que le indique el camino hacia el jardín de las espigas. Y le va a llevar hasta donde está Atlas, el gigante que carga sobre su espalda con el peso del cielo, de manera que mantiene separado el cielo de la tierra. Qué bonita imagen, ¿eh? Un titán que está separando. Y para no entrar en detalles, que son muy bonitos también, pero sería un poco largo, Atlas le dice: no vayas tú, iré yo, que sé dónde están y puedo cogerlas, pero necesito que me aguantes el peso de la tierra sobre tus hombros. Y Heracles dice: bueno, y carga con el peso de la tierra. Atlas se ve liberado de un peso que cargaba desde hacía tiempos inmemoriales, se ve liberado, con lo cual piensa que puede dejar a Heracles. No obstante, le trae las manzanas. Dice: aquí están. Y Heracles, que es muy astuto, se da cuenta y le dice: me parece bien quedarme con el peso de la tierra, pero como me molesta un poco, sujétala tú, que yo voy a ajustarme un poco la postura y ya la vuelvo a coger yo. Y cuando la coge el titán Atlas, el gigante Atlas, Heracles coge las manzanas y se va. Bueno, estas 3 manzanas de oro que representan la parte superior, la conquista de la parte superior, son devueltas inmediatamente por la diosa Atenea a su lugar, para que el próximo ser humano que se adentre en la conquista de su propio ser pueda conquistar las 3 manzanas de oro. Con lo cual, Heracles pasa las 12 pruebas y en el Olimpo el Consejo de los Dioses determina que Heracles puede acceder al Olimpo como un ser inmortal. Y esto es así porque Heracles, que tiene parte mortal y parte inmortal, la parte inmortal ahora prevalece sobre la mortal y su conciencia está puesta en la parte inmortal. O sea, es consciente de su inmortalidad. Y por eso es invitado al Consejo de los Dioses y Zeus le concede la mano de su hija Hebe. Hebe es la diosa de la juventud. Qué símbolo tan bonito. Zeus le está concediendo la juventud eterna a aquel que ha superado las pruebas y se ha conquistado a sí mismo. Esto es lo que espera a cualquier ser humano que quiera conquistarse, que quiera aceptar ser sometido a las pruebas de la vida, pero siempre de la mano del conocimiento de los maestros, de los sabios.
Y con esto, ¿qué conseguiremos? La conciencia de que somos inmortales. O, dicho de una manera también muy bonita, es la juventud interior. De manera que la edad que sí que pasa por el cuerpo, no pasa por el alma. Porque hemos conseguido la juventud interior. Es lo que todos queremos. Y hasta aquí dejamos el mito. Y esto es una invitación también a que cada uno de nosotros se adentre en el camino del héroe y se determine a pasar las pruebas